Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más en Costa del Sol Televisión, Objetivo Elecciones. Hasta ahora, estos programas que han estado con una presencia semanal en su compañía y en sus casas, pues hoy queremos darle un cambio de ubicación. Hemos estado hablando en estos primeros programas sobre el objetivo de las elecciones en la localidad de Benalmádena, pero con las circunstancias de nuestro hermanamiento con la localidad de Torremolinos, queremos compartir también este objetivo de elecciones según pues las inquietudes y los horizontes electorales de Torremolinos. De ahí que hoy estemos iniciando una nueva singladura, un nuevo recorrido en este recorrido electoral, como digo, para hablar de cómo se nos presentan las elecciones en Torremolinos desde una óptica concreta de un partido concreto como es la del Partido Popular, y así continuaremos a lo largo de estas próximas emisiones con otras expectativas, con otras opciones políticas. Como siempre, el formato del programa tiene que ver con un invitado, en este caso con una invitada, pero que también conlleva a otro invitado que no tiene nada que ver con la política. Lo digo porque vamos a mantener esa misma configuración de invitado político, pero invitado también de la ciudadanía. Y en esta doble invitación, en principio, yo tengo que dar las gracias y la bienvenida a Margarita del Cid por estar con nosotros, representante en las próximas elecciones, candidatura, lista número 1 por Torremolinos. Margarita, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros y ante todo también agradecer tu presencia ante una campaña electoral que se nos ve más próxima o más cercana, pero no cabe duda que se ve un poco en las circunstancias de compartir otros horizontes electorales. ¿Esto a priori, Margarita, favorece o no favorece tanta confluencia electoral? Bueno, yo creo que como estamos ante una situación que es absolutamente insólita, todavía tenemos que ver qué es lo que pasa. No hace ni siquiera 2 meses de un cambio, yo creo que histórico para Andalucía, unas elecciones que se precipitan por la primera moción de censura que triunfa en España, y nos encontramos con que la mayoría de las autonomías tienen una cita un mes después, la mayoría de todos los municipios, y también elecciones europeas. Yo creo que está claro que esto no se ha vivido antes, o sea, que quien haga vaticinios tiene que ser o alguien muy especializado, claro, o alguien con dotes de mirar al futuro. Yo creo que lo único que podemos hacer es trabajar, llevar el mensaje, y en eso estamos en el Partido Popular de Torremolinos y, por supuesto, en el Partido Popular de Málaga y de Benalmádena, donde hoy me encuentro, en este municipio, como tú has dicho, en este municipio hermano. Muy bien, pues junto con Margarita del Cid, ya decía que también tenemos un segundo invitado que viene con el perfil, ante todo, de ser torremolinense y luego de ser empresario, un hombre por el que pasan pues muchas páginas de la historia reciente de Torremolinos. Me estoy refiriendo a Juan Vallejo Martín. Juan, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Paco, también por compartir este tiempo en Costa del Sol Televisión. Por si ustedes no conocen a Juan Vallejo, bueno, él es un hombre siempre relacionado con el mundo empresarial. De hecho, presidente todavía de la ACET, de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torremolinos, si no me equivoco. Sí, llevo 2 años. Exacto. Y al mismo tiempo miembro de la Cámara de Comercio, ocupando una vicepresidencia, sí, o vicesecretario, correcto. Pero luego, además, de una trayectoria empresarial, ¿en qué sectores, Juan, te has movido desde un punto de vista productivo en Torremolinos? Hasta incluido, bueno, el mantenimiento de las tortas de Torremolinos, que de momento están en stand-by. Pero ¿cuál es ese otro perfil que conocemos de Juan Vallejo? Pues que mi vida ha sido siempre el comercio, ¿no? Yo soy, claro, presumo de torremolinense. De hecho, yo nací en el centro, hijo también de empresario, y mi vida ha ido por ahí, ¿no? Como bien sabes, pues yo entré en la banca, en donde, claro, he estado muchos años. Algo así como 40 años, es decir, todo relacionado con el comercio. Qué bueno. Paralelamente, pues también pues creé una empresa de asesoramiento al comercio y a la empresa. Estamos. Y después también en el tema de representar a los comerciantes y empresarios de Torremolinos. Qué bien. Estamos hablando de que toda una vida relacionada con el comercio y la empresa, pero sobre todo de Torremolinos. Fantástico contar con tu concurso, porque ¿cuántas veces a lo mejor en programas de tipo informativo político hay ausentes personas que nos puedan dar una dimensión de la realidad de la ciudadanía más cercana o empresarial? De ahí que Juan Vallejo esté con nosotros compartiendo con Margarita del Cid para aquellas cuestiones que a lo mejor desde mi humilde parcela pues puedo desconocer, y con Juan seguramente vamos a profundizar. En cuanto a Margarita del Cid, decirle que bueno, que
pese a su juventud, Margarita tiene muchos kilómetros ya en la gestión pública, comenzando por ser, en un primer momento, si no me equivoco, me corrige Margarita, concejala de Torremolinos, y te mantienes como tal, concejala de Torremolinos por el Partido Popular, pero al mismo tiempo portavoz del Grupo Popular, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, a nivel político vicepresidenta del Partido Popular en Málaga, pero ha sido diputada nacional, y qué decir, luego en su formación profesional, abogada, ¿no? Y máster en urbanismo, digamos, que algo de la Costa del Sol y de Málaga, Margarita, dominas, ¿no? Algo conozco. Gracias por lo de joven, ¿vale? No tanto. Aquí somos todos jóvenes. Bueno, vale. Pero sí que, bueno, pues con una trayectoria municipal, porque yo creo que el hecho de ser diputada fue una gran experiencia para mí, pero algo absolutamente anecdótico y pasajero. Siempre he estado centrada en la gestión municipal. Yo creo que cuando conoces en profundidad el mundo de la política, pues te das cuenta de que quizá puede ser lo más satisfactorio y lo más gratificante. Es donde puedes ver que se cumplen objetivos a corto, medio y largo plazo. Claro. Y por supuesto siempre en el Partido Popular. Esta es mi casa, y cuando no esté en el Partido Popular será para irme a mi otra casa, a la que tengo con mi familia. Claro, yo les he contado a ustedes un perfil que viene en el currículum oficial de la presentación de Margarita, pero a mí me gustaría, Juan, que en ese otro perfil, el humano, el del vecino, el del ciudadano torremolinense que está a caballo con unos y con otros, ¿qué me ha faltado decir de Margarita desde un punto de vista más cercano? Pues te falta alguna cosa. Yo conozco muy bien a la familia de Margarita, porque prácticamente ambos nacimos en el centro de Torremolinos, justamente la Diana. Estamos hablando de calle San Miguel, esquina Plaza Costa del Sol, muy amigo de sus padres. Y hay un tema importante de Margarita, como es la carrera de Derecho, que lo sacó en tiempo récord. Yo no sé si sabe ella, que yo lo sé, pero que fue precisamente de las personas más puntuales, con más suerte, que sacó la carrera en muy poco tiempo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues arrancamos. Y para arrancar, a mí me interesaría... Se le ha olvidado decirte una cosa, venga, Juan, estamos a tiempo. Somos socios de la misma peña. Efectivamente. ¿Qué peña? Claro. De la Peña La Trasnochada, que es una peña con solera en Torremolinos, por favor. y somos socios de la misma peña. Qué bien, magnífico. Pues ahí quedan todas las señas de identidad que nos podemos acordar ahora mismo sobre nuestra invitada. Margarita, no sé si darle a la moviola o no, pero ¿qué fue lo que te llamó cuando eras, pues, una muchacha? Yo me acuerdo en ese sentido, porque cuando estábamos en Torremolinos así teníamos la experiencia de todo desembarco en el Ayuntamiento de Torremolinos. ¿Qué fue lo que orientó tu vida o qué pasó en tu vida para que tú dijeras: me voy a aprobar por el servicio público, voy a aprobar por la entrega a mis vecinos desde un ámbito municipal? ¿Qué fue el detonante que hace que tú elijas esta actividad? Bueno, yo decido afiliarme, en primer lugar, al Partido Popular. Yo creo que fue el primero o el segundo año en que yo entro en la Facultad de Derecho en la Universidad de Málaga. Yo no había cumplido 18 años, entonces conocí a un grupo de gente, entre los que están algunos de los que siguen siendo actualmente compañeros míos dentro del Partido Popular. En ese momento era una asociación estudiantil, eran tiempos de cambio en el que en la universidad pues se vivía muy de cerca la política. Derecho siempre ha sido una facultad muy política. Claro. Y bueno, pues era el tiempo de la refundación del Partido Popular, y de la primera vez que gana el Partido Popular unas elecciones a nivel nacional. Hubo una coyuntura buena, oportuna, ¿no? Hubo una coyuntura buena, hubo también ese primer gobierno del Partido Popular en Torremolinos. Yo me afilié antes, yo ya fui en las listas del año 95, aunque no en un puesto de salida. Y bueno, pues en Torremolinos tú sabes que el Partido Popular había ganado en el año 91, pero no gobernaba. Había una situación de desgobierno grave que yo creo que Juan recordará, porque
el PSOE e Izquierda Unida eran socios, pero bueno, esto puede sonar a política moderna, pero es política antigua. Hubo solo unos presupuestos en toda la legislatura, o incluso 2, y la historia se vuelve a repetir actualmente. Curioso, ¿cierto? Pero la situación era un poco de desgobierno. Es cierto que se aventuraba una victoria del Partido Popular, y ganó el Partido Popular y transformó Torremolinos. En esa época yo simplemente era la secretaria de Nuevas Generaciones, y una persona que sigue siendo un gran amigo mío pues me pidió que me involucrase en Nuevas Generaciones. Me afilié, me avalaron Pedro Fernández Montes y Ramón del Cid, mi tío, y fue en el que hoy es el futuro mercado gourmet de Torremolinos, el antiguo ayuntamiento. Todavía no se había hecho la mudanza a la actual, y allí firmé mi afiliación, y como te dije antes, esa sigue siendo mi casa, el Partido Popular, y espero que lo sea siempre. Si le hubieras dado, no sé, a la bolita, sí, cuando tomaste esa decisión, ¿tú pensabas que ibas a tener tanto recorrido hasta llegar al día de hoy, donde además, y lo contaremos, no sé, porque claro, cuando uno es joven pues se lanza, pero no cree que luego el toro o el lanzamiento pueda tener tanto recorrido, como el caso de Margarita? ¿Tú pensabas que iba a llegar a esta situación actual en la cual hoy volvemos a estar con el interés y las ganas de seguir apostando por tu pueblo y por tus opciones ideológicas? Yo apostar por Torremolinos siempre lo iba a hacer, y siempre voy a estar, como te he dicho, en mi partido. El verme en esta situación, desde luego no lo pensaba ni entonces, ni lo pensaba, claro, hace 3 años. El día a día, ¿no? Efectivamente. Son muchas las cosas que modifican las circunstancias que te rodean, y por supuestísimo que no, y no pensaba nunca que iba a tener ni un hueco en la política, ni por supuesto ser la secretaria general de mi partido, que a mí me ha llenado de orgullo el hecho de ser la coordinadora de muchas campañas electorales, el haber conseguido ganar y ser la fuerza mayoritaria en Málaga con el Partido Popular, siendo yo secretaria general. Creo que eran muchas satisfacciones que no esperaba, que nunca habría pensado que tendría, y que han sido una sorpresa y un regalo de estos años dedicada a la política. Absolutamente lo veo como un regalo y como una sorpresa. Juan, cuando quieras interviene. No, por Dios. Pero a mí me gustaría, aprovechando tu experiencia y tu sabiduría, ¿cómo era la Margarita del Cid entonces? Pues, claro. Pues Margarita, como antes he dicho, era un coquito, era una niña lista que empezaba en el partido desde mi prisma, ¿no? Desde cómo se veía, ¿no? Claro. Que empezaba en política, efectivamente, Nuevas Generaciones. Yo no la conozco, y el salto que da un poco ya a la política ya del primer frente, ¿no? Y la virtud que se le vio en su día, digo políticamente hablando, era de que, bueno, era una persona de Torremolinos, toda su generación pues... Tenía buenos padrinos. Todo hay que decirlo. Procedía también desde un prisma comercial, empresarial, porque sus padres siempre han sido comerciantes de Torremolinos. Y había una virtud que tenía, que era su vinculación con el partido. En este momento para mí eso es fundamental, ¿no? Es decir, sabemos de que muchas veces muchos partidos en muchas zonas se dividen porque no hay un órgano de un partido con fortaleza, ¿no? El hecho de vivir con el pueblo a la vez, pero sin olvidar el órgano del partido, esa fortaleza que le podía dar, ese vínculo sí lo tenía Margarita, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene, y que para mí es una virtud. Más que una virtud, es una necesidad. Claro. En las dos partes, ¿no? Cierto. Por cierto, cuando te incorporas a la política, yo no sé si había tantas mujeres como puedan haber ahora en el ámbito de la política en general, pero por entonces era algo novedoso que una joven, una mujer, accediera a la responsabilidad pública. Todavía no habíamos superado ciertas etapas y había todavía ciertos vicios que hicieran pensar que, bueno, pues, ¿qué hace esta gente aquí? ¿Están llegando? ¿Están contando? ¿Cómo eran aquellos momentos desde el punto de vista de mujer?
No, era, bueno, algo, yo no te diría algo anecdótico, pero era algo mucho más extraño de lo que es ahora. Ahora, en primer lugar, porque las modificaciones legales que se han ido abordando en algunos sitios, como en la Comunidad Autónoma Andaluza, más estrictos, en otros sitios a través de un sistema de compensación por tramos, hacen que la presencia de la mujer pues sea equilibrada en un 50-50, en un 40-60 como mucho. Vale. Yo recuerdo que en el año 91 yo no llegué a ser concejala, pero concejales del equipo de gobierno había dos, una era Encarnación Navarro y otra era Marta Huete. Es verdad. No había más mujeres en un equipo de mayoría absoluta. Eso es impensable. Exactamente. Sin embargo, cuando yo entré, conmigo vinieron María José Escarcena, vino Belén Tallón, vinieron y se incorporaron otras mujeres, se empieza a abrir los órganos de gobierno, pero también los órganos del partido a las mujeres. De lo normal es que el presidente, el secretario general del partido y la mayoría de los vicesecretarios fuesen, excepto los temas sociales que siempre nos lo han dejado a las mujeres, bueno, pues que fuese algo normal, pero bueno, ahora yo creo que está absolutamente normalizado. Yo soy presidenta de una institución importante en la Costa del Sol, tenemos una delegada del gobierno, nos queda todavía tener una presidenta del gobierno de la nación, pero yo creo que todo llegará. Alcaldesas, y sobre todo en la Costa del Sol hemos conocido muchísimas alcaldesas, todas del Partido Popular, y yo creo que es absolutamente necesario, y ahora mismo en este clima de normalidad, que por supuesto no tiene nada que ver con el año 91, 95, ni muchísimo menos. Qué bueno, eso lo dice alguien que ha estado presente como tú, porque parece como si esto fuera de siempre, y no. Ha habido una trayectoria, una lucha, y tú en ese sentido, por eso quería preguntarte al respecto, has vivido esa transición que evidentemente venía de muy atrás, pero que digamos que se ha plasmado ya unas distancias más cortas, aunque todavía hay que seguir avanzando, y eso nos dice lo contrario. ¿Le preguntamos algo sobre la gestión pasada? Sí, ¿cuántas concejalías? ¿Qué gestiones? ¿De esta legislatura? No, de la anterior, de cuando ella era concejala en equipo de gobierno. Sí, en concreto, ¿te gustaría saber qué? Pues, por ejemplo, Margarita, ¿cuántas concejalías ha ostentado con opciones de participación y de gestión? ¿Tú recuerdas alguna, Juan? Yo me acuerdo que, bueno, me parece que en el año 2011, me parece que el Partido Popular tenía 13 concejales, ¿no? No, 17 en 2011. No, 15. O 15. O sea, entre 2011 y 2015, 17 concejales. Fíjate, qué números, ¿eh? Yo ahí, fíjate, ha sido la única legislatura que no he tenido ningún tipo de gestión política dentro del ayuntamiento. ¿Cuando había más opciones? Porque yo ahí ¿Y qué pasó? Pues porque yo fui diputada nacional el 20 de noviembre y porque fui presidenta de la Mancomunidad Municipal. Y ya iba bien despachada, como se suele decir. Exactamente. Pero, por no poner a Juan en un brete, pues... Qué palabra más bonita lo del brete. Sí. A mí me gustaría saber qué es un brete, pero bueno. En un compromiso. Sí. Pues mira, yo he tenido la responsabilidad de ser concejala de Juventud, de Deportes, de Asuntos Sociales, de Medio Ambiente, de Disciplina Urbanística, de Tráfico y Transportes, y no sé si me acuerdo, no sé si me olvido de alguna, creo que no. Y de todas esas responsabilidades, ¿tienes algún recuerdo especial porque vieras que se materializaron muchos de los proyectos? Y por otra parte, si tienes también alguna espinita clavada porque algo no saliera. Vamos a contarlo, ya que no nos ve nadie ni nos escucha nadie. ¿Con qué concejalía te sentías más identificada? Bueno, pues eso es muy difícil porque no solo ha habido proyectos, sino que ha habido proyectos y personas. Claro. Y los proyectos no salen sin las personas, y entonces en todas he tenido la
posibilidad durante 4 años de desarrollar proyectos y las personas que he encontrado en ella, y además personas que siguen siendo muy importantes en mi vida, siguen estando ahí. Pero quizá por la ilusión, por lo que a lo que me enfrenté y afronté, me quedo con la primera legislatura y con ese patronato municipal de deportes que estaba empezando a caminar en Torremolinos, que tenía muchas instalaciones en construcción y que era un hervidero de proyectos, de personas que iban llegando, para convertirlo en un referente, yo creo que autonómico, provincial y nacional, de cómo había que hacer un proyecto deportivo. Evidentemente no era un proyecto mío, era un proyecto del grupo liderado por el alcalde y que de la nada hizo un complejo que hoy por hoy, con un poco de esfuerzo, de cariño y de presupuesto, va a seguir siendo lo que antes era. ¿Qué año era, Margarita, esa etapa? Era desde el año 99 al año 2003. ¿Ya llovió un poquito? Pues sí, ha llovido, pero creo que esos son los momentos políticos que te marcan para siempre. ¿Y cómo era ese Torremolinos? ¿Qué nos ha descrito Margarita en cuanto a que están arrancando numerosos proyectos que hoy son realidad y que se han consolidado, pero me imagino que se partirían pues de un sotacaballo rey de mínimos, ¿no? Sí, era el ciclo, ten en cuenta de que se había acabado el ciclo de la crisis del principio de los 90, que coincide con la entrada del Partido Popular en el gobierno español, incluso en el 95 cuando entra el Partido Popular, ¿no? Hay un cambio muy importante en Torremolinos, porque si bien desde el 88 ya se gobernaba, nunca había sido un partido con mayoría absoluta, ¿no? Claro. La mayoría absoluta tiene, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero en este caso también, mirando la parte buena, era un momento de cohesión donde realmente, teniendo la idea muy clara, se sabía lo que se tenía que hacer. Claro. Y sobre todo la decadencia que tenía Torremolinos. Se ha tocado el tema deportivo, que fue un hito en Torremolinos, porque lo que se hizo no fue mejorar nada, sino es hacerlo todo nuevo. Es decir, en Torremolinos era impensable. Yo recuerdo con Ramón del Cid de ir a jugar a fútbol sala al polideportivo de Benalmádena, porque no teníamos, ¿no? Exacto, eso claro, es. Claro. El referente por entonces era Benalmádena. Era el patronato de Benalmádena. Claro, eso es. Claro. Y resulta que teníamos una pista detrás del Pozuelo muy pequeñita, y eso es lo que había, ¿no? Cuando se transforma eso, y se transforma y se hace incluso mirando el lado empresarial, es decir, es cuando eso que se crea en Torremolinos, de piscina y de pistas, de pádel y de tenis y tal, pues empieza a ser de las empresas. Es imposible que sean rentables ese tipo de empresas, claro, pero sí tenía Torremolinos la virtud de que era de las empresas que recaudaban más a nivel provincial y autonómica, casi seguro. Claro. Una instalación magnífica, donde ya incluso empieza a destacarse a nivel internacional, donde hay equipos donde ya solicitan las instalaciones de Torremolinos, tanto para piscinas como para deporte y tal, e incluso el Pozuelo se hace con césped. Es decir, es un cambio muy importante, ¿no? Qué bueno. En aquellos tiempos, pues resulta de que pues, se hace el recinto ferial, el tema del auditorio, es decir, hoy en día, pues, hoy en día, y no lo digo mal... Sí, pues, parece que lleva toda la vida ahí. Sí, aunque alguien lo puso, ¿no? Claro, sin claro. esfuerzo. No cayó del cielo, no. Fue fruto de una gestión. O me cuesta pensar que en este momento hubiera un proyecto tan importante como el auditorio y que ese proyecto se pudiera realizar, ¿no? Claro, claro. Y en aquellos tiempos se hizo eso, pero o el tema del antiguo colegio huérfano, de trasladarlo a un museo, o sea, un tema cultural, Ruiz Picasso, ¿no? Entonces era un tema que hay que decir la verdad, también los tiempos acompañaban, porque se había acabado un poco el tema de la crisis y tal, claro, y era el ciclo bueno, pero también, claro, hay que destacar también pues que hay que saber hacerlo, hay que tener voluntad, hay que tener conocimiento. Claro. Oye, Margarita, ¿y qué pasó en el 2011 para que cambiaras Torremolinos por Madrid? Bueno, pues yo creo que fue otro cambio que coincide con un fin de una etapa, el fin de la etapa de el gobierno socialista, yo creo que con una gran ganas de cambio. Una me pilló en la universidad y otra me pilló
siendo concejala en Torremolinos y bueno, yo en ese momento era la vicesecretaria general del partido y había pues acabábamos de empezar a gobernar en la Diputación de la mano de Elías Bendodo, el presidente, también en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Yo no tenía ya delegación en Torremolinos porque, bueno, pues porque entendimos que en esa etapa... Y además te habías curtido también. Habías Sí. tenido un rodaje y con lo cual, pues quieras o no, hay que aspirar, si la sociedad y el partido te demandan en función de las piezas que hay que mover, pues a ver... Y bueno, yo creo que mi situación y la de Carolina, que Justo, Carolina bueno, España, claro. Que, bueno, pues hubo un cambio, había esa Y oportunidad. las dos partíais de gestión municipal. Las dos, recordábamos siempre que 3-4 semanas antes habíamos estado negociando las dos un problema común a Torremolinos y a Málaga en el despacho de Carolina, y en el plazo de un mes estábamos las dos en una historia absolutamente pendiente, y alguna vez nos dijimos, eso todavía no lo hemos solucionado, a ver cuándo no podemos solucionarlo, pero bueno, sí, allí nos embarcamos en esa historia, Carolina y yo, con un número 2, yo era la número 3, un número 2 que era Juanma Moreno, que también él tuvo mucho que ver, Anda ahí. y con Celia de cabeza y Joaquín Villanova, en fin. Bueno. Qué cuadrilla, ¿no? Fue una campaña muy divertida, muy ilusionante, con muy buenas expectativas y bueno, pues aunque Juanma nos abandonó enseguida porque se fue de secretario de Estado, pero 3 años muy duros en Madrid, con la crisis, el 11M, el rodeo al Congreso, Sí. de todo nos pasó, pero también bueno, satisfacción por lo que se logró pese a la poca popularidad en esos años. Y las vueltas que da la vida. De Madrid de nuevo a Torremolinos, en Torremolinos, bueno, presidencia de la Mancomunidad de Municipios, y de cara a las próximas elecciones de mayo a nivel municipal, pues Margarita del Cid, número 1 en la lista del Partido Popular. Hemos hablado del pasado, un poquito del presente, pero ahora nos interesa hablar del futuro, y eso será después de la publicidad. 25 minutos por delante en Objetivo Elecciones, porque queremos conocer cuáles son esas renovadas ilusiones que la candidata por el PP al Ayuntamiento de Torremolinos trae consigo en su mochila, en su oferta de las próximas elecciones. Será al cabo de la publicidad.